Hola a todos. Ha pasado mucho tiempo, ¿no lo creen? Creo que demasiado tiempo. ¿Dónde está el Bonnie blanco del icono? Pues ese me deja esta clase de cosas y Baby tampoco pudo venir hoy, para mi buena suerte. El día de hoy he decidido hablar de uno de los juegos más aburridamente esperados a salir terminado, o sea hablo de Friday Night Funkin', esta comunidad que se mantiene viva solo por los mods, y obviamente por las polémicas, de eso se mantiene la comunidad culera. Eso y la roulette, y como ven hablaré de estos, específicamente de los peores mods de FNF, debo decir que no tengo nada en contra de los creadores, del fracaso se aprende, de la victoria no mucho. Eso creo haberlo escuchado en otro lugar. Debería importar conejo de... Aquí pondré algunas reglas por si alguien quiere añadir uno más o su propia lista, todos los mods deben ser subidos en el canal de Community Game, esto por ser el mayor exponente de Friday Night Funkin', otra cosa es que no añadiré muchos mods de temáticas como Pibi, Corrupted Imagine, porque si no se llenaría el top de solo de esas cosas no sería tan interesante, así que sin más que decir comencemos. Wow, el Green Tubie es el que dirá algo malo de Slendy Tubies, que impresionante. Me dirán que no está tan malo, déjenme corregirles, primero el dibujo están por decirlo de una forma educada, horrible, o sea no están del todo bien, primero hablaremos de Tinky Winky, se podría decir que está bien definido y por lo menos no está tan cutremente hecho, pero sus otras poses de las flechas dejan mucho que desear, y peor está la ala, joder que le hicieron, no le dijeron que Peter la anguila pasó de moda. Realmente también está peor en los movimientos, la cual es casi el 100% estática, las canciones son entre uno llegando a malo a veces, sigo pensando que los gritos de Tinky Winky no sirven para hacerle voz de FNF, mejor extraer algún audio de la serie y usarlo de base, los escenarios no están tan mal y la ambientación está más o menos y pues las cinemáticas están igual de estáticas en el movimiento de los personajes realmente, básicamente mejor váyanse a jugar el mod ese de Tinky Winky, ese para mí es mucho mejor. Se queda con el quinto puesto al menos ser el mejor logrado del top. Llámenme obvio, pero este mod para chistes sin gracia de pajeros debía de estar aquí. Primero, tenemos animaciones más estáticas que los personajes de Gacha Life, el diseño de la mayoría de personajes se me es extraño, te provoca esa repulsión que te daban las películas en motion capture como Monster House, y es peor con los personajes de fondo, que no sé por qué decidieron hacerlos horriblemente dibujados a propósito, no queda para nada y es súper extraño con la estética de los personajes, los cuales están mucho mejor dibujados. Otra de las cosas más criticadas del mod es la sexualización de los personajes, Mónica en la parte de Your de Mise, esta muestra de más y está en ropa interior, básicamente muy desmonetizable. El problema es que no nos justifican el por qué Mónica está así, o sea por qué el personaje por qué haría eso. Nunca nos dan una justificación para eso, y con Girlfriend está algo más pechugana de lo usual, para mí esto tampoco es tan importante, solo puede ser un error del dibujante y ya. Luego está que los personajes están pésimamente programados, o sea Boyfriend, Senpai y Mónica se teletransportan por todos lados como si fueran personajes de Dragon Ball. Otra cosa de Your de Mise con el diseño de Mónica, es que como algunos dicen, el diseño al ser como algo realista, llega a darte un poco de rechazo por eso mismo, es como demasiado raro. Los remixes están bastante bien, aunque la voz de Mónica no me gusta del todo, aunque sigue estando fuera de contexto el cómo suena la voz de Mónica y Senpai es el que canta, es algo bien XD, de todas formas en lo de la música, el mod sí está bien, de resto mal, podría seguir pero no quiero aburrirlos con lo mismo, mejor vamos con el siguiente. Qué horrendos los diseños, mierda, perdón, apenas empezamos, con verlo entenderán por qué está aquí. Primero los diseños y la mayoría del arte es horrendo, joder, como creyeron que ponerle la cara de Magina Skitty Pump iba a salir bien. Lemon Demon es el típico, sangre que miedo cantando Execution, no debo recordarles por qué tratar de hacer un cover de una canción que no está hecha para tener letra queda un poco mal, y Tankman es simple pero está bastante feo, igual hasta yo haría un mejor Magin Tankman, los fondos están igual de feos,
ojos, siendo puro recolor azul pedorro, y creo que los diseños de Girlfriend y Boyfriend no son del mod precisamente, los personajes están igual de pedorramente hechos, mínimamente el mejor reskin y sin casi ningún fallo son los de Skiddy Pump, pero eso no quita que te da rechazo con solo verlo, no hay nada que decir de las canciones, solo son covers de Endless y uno de Execution que para mí está horrible, en el anterior de Mónica al menos había un poco más de esfuerzo, aquí solo es puro recolor y uno que otro dibujo random y un Tankman horriblemente hecho. Hey, hey Apple. Hey, Apple. Antes de continuar, yo dije en las reglas que no se debía repetir más de una vez un mod con una temática similar, no que no podías directamente poner uno. Bueno, con verlo ya entienden por qué está feo, tiene todo lo que es un mod feo, la skin genérica usada en cada mod de Boyfriend y la Pibi, también los cubos de colores random, la Girlfriend sí está medio fea, o sea no entiendo cómo la pusieron tan mal XD, tiene el mismo Boyfriend de siempre, la canción está bastante decente, no es de lo peor pero tampoco es la octava maravilla, no puedo pedirle mucho a los movimientos de una naranja que habla realmente pero con Girlfriend está bien pedorra XD, en varias partes de la nada se vuelve el mod de Galaxy y Pack a las mecánicas extrañas, se podría decir que es un mod más o menos decente. ¿Pero por qué está en un puesto tan bajo? No puede ser, volviste. Esa no es la respuesta que pedí, ¿puedes decírmelo de una vez? Es que tenía que rellenar el puesto con algo, no es muy fácil que digamos encontrar mods malos. Bueno mis estimados, puede que les haya parecido lo anterior malo, pero esto que se viene a continuación es peor que toda la lista, ahí les va. Nada más empieza el mod y ya es poco prometedor XD. La cinemática está bien, aunque no explica el que hace Vendrownet aquí o cómo le acepto una batalla de rap al enano con autotone. No creí volver a tener esta estrella. XDDDD, esto debe ser una obra, no creo que haya alguien no irónicamente diciendo que este mod se ve bien. Y literalmente así es el resto del mod, con un charteo super amateur y como no, para cagarla al final un screamer al final sin razón aparente de existir. Realmente es un mod que se nota que es amateur y por alguien inexperto, pero realmente lo considero el peor y no puedo creer que no irónicamente Community Game le veía potencial. Aquí terminaría este video, déjenme recordarles que no tengo nada en contra de los usuarios, solo que sus creaciones en calidad son bastante cuestionables y que no siempre te pueden decir que algo es bueno, porque si no nunca mejoraríamos poco a poco, es importante la crítica porque así sabrás en qué mejorar, espero que les haya gustado este video, perdón por la inactividad pero es que he estado teniendo tareas hasta en el... Entonces ahora No tengo el creí color volver a rojo. tener Yo esta digo que se estrella. ven bien. Sí, también lo considero extraño. No sé por qué ahora usa los colores originales o por qué cambió tanto. Dice GreenTubi que es algo que hace todo el tiempo, pero yo no estoy muy seguro. La verdad es extraño. Yo pienso que está pasando algo raro. La verdad. No sé tu opinión. La verdad es que esto es muy extraño. No comprendo por qué o Etehare está haciendo todo esto. Oye, ¿no tenías una voz un poco diferente? Se va no me caja de si solo encontré una acelera de repuesto. ¿Qué se le va a hacer? Creo que deberíamos juntos investigar esto.